Imagine un paisaje desolado, donde el blanco de la nieve se confunde con el gris del cielo y el rojo de la sangre, donde el viento no es solo un soplo, sino una cuchilla invisible que corta la piel, que congela el alma hasta los huesos. No estamos hablando de una postal idílica de invierno, amigo mío. Estamos en las líneas del frente de un conflicto que desgarró el siglo XX, un escenario de desesperación donde la propia naturaleza se erigía como un enemigo tan implacable como cualquier ejército. Piense en las gélidas trincheras de la Gran Guerra, en los campos infinitos del frente oriental o en los valles helados de Corea. En cada uno de estos escenarios, el frío no era una simple molestia, era una entidad viva, hambrienta, que susurraba promesas de una muerte lenta y agonizante. El viento cortante rasgaba la piel expuesta, transformando cada roce en un pinchazo de 1000 agujas de hielo. Bajo las botas pesadas y empapadas, el crujido del hielo no era solo un sonido, sino un presagio, una advertencia de la fragilidad de la vida en un entorno tan hostil. El aire, pesado y metálico, traía no solo el olor a pólvora y humo, sino también un sutil aroma a tierra congelada, a esperanzas enterradas bajo capas y más capas de nieve. Los generales, en sus mapas cálidos y con sus plumas de tinta fresca, planeaban avances audaces, confiados en la fuerza abrumadora de sus cañones y en la valentía indomable de sus hombres. La máquina de guerra, con su ingeniería precisa y su disciplina férrea, parecía invencible, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el más riguroso de los inviernos. El poderío bélico era la gloria, la tecnología de punta, la esperanza de una victoria rápida y decisiva. Había una certeza casi arrogante de que la voluntad humana, armada con acero y fuego, podría dominar hasta los elementos más salvajes. Pero, a medida que las botas pesadas pisaban la nieve crujiente, que el olor metálico de la pólvora se mezclaba con el aire helado, una amenaza invisible e insidiosa comenzaba a manifestarse. Una amenaza que no venía del enemigo de enfrente, de las balas que silbaban o de los proyectiles que rasgaban el cielo. No, esta era una batalla diferente, librada en el silencio de los cuerpos, en el interior de los calcetines húmedos y las botas apretadas. El invierno apretaba su abrazo gélido, no solo externamente, sino insinuándose en cada fibra, en cada célula, preparando el terreno para un horror que pocos preveían. En aquel infierno blanco donde cada respiración era un desafío y cada movimiento una lucha contra la rigidez del hielo, los hombres no solo luchaban contra balas y bayonetas, libraban una batalla silenciosa contra un adversario que corroía sus cuerpos por dentro, transformando heridas triviales en sentencias de muerte. El sonido del crujido del hielo bajo las botas no era solo el sonido de la marcha, era el presagio de un deterioro, el lamento de tejidos que sucumbían al abrazo gélido de la putrefacción. La confianza inicial, antes tan robusta, comenzaba a desvanecerse, sustituida por una duda helada, un presentimiento de que el verdadero enemigo no era lo que se podía ver, sino lo que se sentía, lo que se convertía. La fragilidad humana, a menudo olvidada en la euforia de la guerra y la promesa de gloria, se revelaba en su forma más brutal y desoladora. Cuerpos jóvenes y robustos, preparados para la gloria del combate, eran reducidos a meros cascarones, víctimas de una condición que pocos entendían y menos aún sabían cómo combatir. Esta es una jornada para desvelar una de las páginas más sombrías y dolorosas de la historia militar, donde el mayor enemigo no tenía bandera, sino que se escondía en la propia esencia del frío. Una inmersión profunda en el corazón de la desesperación y la resiliencia humana, donde la vida y la muerte bailaban un vals macabro bajo la mirada indiferente del hielo. Si busca entender los sacrificios invisibles y las batallas libradas mucho más allá del campo de tiro, aquellas que moldearon la medicina y la comprensión de la guerra, entonces este es el lugar adecuado. Suscríbase ahora a nuestro canal, active la campanita y venga a desvelar con nosotros los secretos más oscuros de la historia, aquellos que el hielo intentó, pero no pudo, borrar. Prepárese, porque lo que está a punto de descubrir cambiará la forma en que ve la resiliencia y la crueldad de un conflicto. Pero la guerra no esperaba por nadie, y la máquina militar, con su engranaje implacable, seguía adelante.
Era una época de avances audaces, de estrategias que prometían victorias rápidas, aunque el terreno estuviera cubierto por un manto blanco y traicionero. Las tropas, formadas por jóvenes llenos de un patriotismo ardiente y una disciplina casi fanática, marchaban con una determinación gélida, sus pasos resonando sobre la nieve crujiente. Imágenes de soldados en formación, con sus uniformes pesados y fusiles relucientes, cruzando campos abiertos donde la nieve llegaba hasta las rodillas, eran la representación de aquella confianza inquebrantable. Los vehículos blindados, con sus orugas gigantescas, intentaban rasgar el terreno congelado, abriéndose paso entre montañas de hielo y barro solidificado. Parecía que nada podría detener aquel avance. La creencia era que la fuerza de voluntad, unida al poder de fuego superior, superaría cualquier adversidad, incluso la furia del invierno. Los comandantes, a kilómetros de las líneas del frente, observaban sus mapas con una certeza casi ciega, convencidos de que sus hombres eran invencibles, que la naturaleza sería solo un obstáculo más a superar. La aparente invencibilidad de la máquina de guerra era una ilusión peligrosa, un velo que encubría la realidad brutal que se desarrollaba a los pies de cada combatiente. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses de exposición continua al frío húmedo e incesante, algo insidioso comenzó a manifestarse. No era el rugido de los cañones enemigos, ni el zumbido fatal de las balas. Era un enemigo silencioso, que actuaba de adentro hacia afuera, minando la fuerza y la esperanza de cada hombre. Los pies, constantemente empapados dentro de las botas apretadas, sin la oportunidad de secarse, se convirtieron en el primer campo de batalla. La incomodidad inicial, el adormecimiento, se atribuía al cansancio, a la rutina exhaustiva. Es el frío, es parte de la guerra, se decían unos a otros, ignorando las primeras señales de alerta. Pero lo que comenzó como una simple molestia evolucionó a un horror médico sin precedentes. El infame pie de trinchera, o pie de inmersión. Los pies de los soldados se hinchaban, se ponían pálidos, luego amoratados y por último oscuros, casi negros, como si la vida les hubiera sido succionada. La sensibilidad desaparecía, y muchos solo percibían la gravedad cuando intentaban moverse y sentían un dolor punzante, o cuando el olor fétido de tejido en descomposición comenzaba a esparcirse por las trincheras. No era una lesión causada por un proyectil, sino por una combinación cruel de frío, humedad y falta de higiene. La piel se rompía, las ampollas explotaban, y las heridas abiertas eran una invitación a infecciones bacterianas. Al principio, los médicos de campo, ya sobrecargados con los heridos de combate, veían los primeros casos con incredulidad. Pensaban que era solo congelación severa, algo que podrían tratar. Pero la avalancha de soldados con los pies necrosados, que apenas podían mantenerse en pie, pronto transformó la incredulidad en pánico. Heridas menores, rasguños o cortes triviales, que en condiciones normales se tratarían fácilmente, se transformaban en puertas abiertas a la gangrena, la muerte del tejido. En temperaturas bajo cero, el cuerpo no podía combatir las infecciones, y lo que era una pequeña herida se convertía rápidamente en una sentencia de muerte, o como mínimo de amputación. El optimismo inicial de que el rigor del invierno sería solo un desafío más a superar, se dio lugar a una duda helada, un miedo palpable que se esparcía como una epidemia. Los comandantes, antes tan confiados, ahora se veían ante un dilema macabro. ¿Cómo mantener la línea del frente cuando sus propios hombres estaban siendo incapacitados por un enemigo invisible que no podía ser alcanzado por balas o silenciado por cañones? El campo de batalla ya no era solo el escenario de explosiones y disparos, sino un infierno blanco donde el dolor y la infección se esparcían con la misma voracidad de la artillería enemiga. El verdadero enemigo, se percibía ahora, no era solo el adversario del otro lado de la trinchera, sino la propia condición física de los soldados, que se deterioraba en un escenario de dolor e infección. La gangrena avanzaba impunemente, transformando heridas que parecían insignificantes en puertas al abismo. El olor dulzón y nauseabundo de la carne en putrefacción se mezclaba con el aire helado, haciendo de cada respiración un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Los gritos de dolor,
amortiguados por la nieve y el viento, eran el lamento de hombres que veían sus propios cuerpos volverse contra ellos, devorados por dentro, sin que pudieran hacer nada. La máquina de guerra, tan poderosa y temida, era impotente ante un adversario microscópico, pero mortal, que anidaba en los pies y en las heridas, prometiendo una muerte lenta y agonizante. Este era el precio de marchar contra lo inevitable. Las batallas, esas batallas, ellas no cesaban. Eran como olas implacables de furia y destrucción, una sinfonía macabra de explosiones, gritos y el llanto incesante del viento cortante. Pero cada confrontación, cada embestida en la nieve, traía consigo una nueva amenaza, un portal abierto al infierno que se instalaba en los cuerpos de los soldados. Un rasguño superficial en el brazo, una pequeña herida de metralla en la pierna, la congelación insidiosa en los dedos de los pies, todo eso, que en otras circunstancias sería un mero inconveniente, ahora se transformaba en una puerta de entrada para la gangrena, la muerte del tejido vivo. Las trincheras, amigo mío, eran el escenario perfecto para esta tragedia. Eran zanjas abiertas al sufrimiento, donde la higiene era un lujo inimaginable. Imagínese la escena: barro congelado, agua sucia acumulada, restos de comida, desechos humanos y el olor. El olor. No era solo el olor metálico de la sangre o de la pólvora, era un hedor pesado, dulzón y nauseabundo, el olor a carne en descomposición que se mezclaba con el aire helado, un olor que se pegaba a las fosas nasales, a la ropa, al alma, y que anunciaba la presencia constante e implacable de la muerte. Los vendajes improvisados eran la regla, no la excepción. Pedazos de tela sucia, vendajes reutilizados, cualquier cosa que pudiera detener una hemorragia o cubrir una herida, sin esterilización, sin antisépticos adecuados. Era como intentar apagar un incendio con gasolina. Las infecciones se esparcían con una velocidad aterradora, devorando la carne, transformando miembros en masas oscuras y sin vida. El sonido de los gritos de dolor no era solo el eco de las balas, sino el lamento gutural de hombres que veían sus propios cuerpos desintegrarse, pedazo a pedazo, mientras la vida se escurría entre los dedos. El sufrimiento era indescriptible, un show de horrores particular para cada soldado. La extenuación física, por supuesto, era un hecho, pero la mental, esa era aún más cruel. El miedo constante, la paranoia de que aquel pequeño corte en el dedo, aquel adormecimiento en el pie, pudiera ser el principio del fin, la incertidumbre de si se despertaría al día siguiente con un miembro menos, o peor, sin vida alguna. Era un infierno psicológico, una tortura lenta que corroía la esperanza. Los médicos de campo, esos verdaderos héroes, intentaban lo imposible con recursos que harían llorar a cualquier profesional de la salud de hoy en día. Con pocas vendas, sin antibióticos, con analgésicos escasos, luchaban contra una marea de enfermedad y desesperación. Muchas veces, la única herramienta que tenían era una sierra y la valentía de hacer lo que era necesario. Las enfermeras, cuando estaban presentes, eran ángeles en medio del caos, pero también se veían impotentes ante la escala de la tragedia. Y en medio de todo esto, la solidaridad. La solidaridad. Un soldado ayudaba al otro, dividiendo el último trozo de pan, la última gota de agua, o simplemente ofreciendo una palabra de consuelo, un hombro para llorar, porque, al final de cuentas, todos estaban en el mismo barco, o mejor dicho, en la misma trinchera helada, enfrentando al mismo enemigo invisible. Era una unión forjada en el sufrimiento, una hermandad que solo la guerra, en su brutalidad, conseguía crear. El campo de batalla, entonces, dejaba de ser solo un escenario de explosiones y avances tácticos. Se convertía en un vasto hospital a cielo abierto, un cementerio improvisado, donde la enfermedad cegaba vidas en silencio, sin el ruido de la artillería, pero con una eficacia devastadora. Cuerpos robustos, llenos de vida y promesas, eran transformados en cascarones sin vida, desechados en la nieve como meros residuos de la guerra. Era un escenario de destrucción que iba mucho más allá de las bombas y los disparos. Era la destrucción de la esperanza, de la humanidad, de la propia vida. Pero la situación, créame, podía empeorar. Las líneas del frente congeladas y el fuego enemigo incesante
creaban un escenario de aislamiento casi total para los heridos. Era como si la guerra, en su crueldad, hubiera diseñado una trampa perfecta. Las trincheras, antes vistas como refugios, se convertían en prisiones de hielo y desesperación. La evacuación de los heridos, un lujo raro, casi imposible. Intentar mover a un hombre con gangrena por kilómetros de terreno congelado, bajo el riesgo constante de un ataque enemigo, era una sentencia de muerte para él y un peligro mortal para sus salvadores. La escasez de suministros médicos era evidente, un verdadero cuello de botella. Analgésicos, casi inexistentes. Agua potable, un recurso precioso, muchas veces contaminado o congelado. Y los vendajes limpios, un sueño lejano. La falta de todo transformaba cada pequeña herida en un abismo, cada dolor en una agonía prolongada. El invierno no era solo un enemigo climático, se convertía en un cómplice de la muerte, congelando las carreteras, bloqueando los suministros, aislando a los hombres en su propio tormento. Y en este escenario de desesperación, la brutalidad de la situación forzaba a los hombres a actos que bordeaban la barbarie. No eran atrocidades intencionales, como las que el enemigo podría cometer, sino la manifestación más cruda de la lucha por la supervivencia. Soldados, sin ningún entrenamiento médico, se veían obligados a improvisar amputaciones con cuchillos de trinchera, sierras oxidadas o lo que tuvieran a mano. Imagine la escena, un hombre gritando de dolor atado, mientras un compañero, con el rostro pálido y las manos temblando, intentaba cortar un miembro ya necrosado, sin anestesia, sin asepsia, solo la desesperación y la vana esperanza de salvar una vida. Otros intentaban quemar las heridas abiertas, en un intento desesperado de cauterizar y contener la infección, usando brasas de hogueras improvisadas o sopletes de campo. El olor a carne quemada, mezclado con el de la carne en putrefacción, era un tormento indescriptible. Ver a un amigo, un compañero de trinchera, consumirse lentamente, con el cuerpo convirtiéndose en una masa oscura y fétida, sin poder hacer absolutamente nada, era una tortura que corroía el alma. La resistencia aquí no era contra el enemigo externo, sino contra la propia muerte, contra la rendición del cuerpo a la enfermedad, que era la lucha desesperada por no sucumbir, por mantener un hilo de vida. La tensión psicológica era abrumadora, un peso insoportable sobre los hombros de cada uno. El colapso moral y físico era una realidad diaria. La desesperación en los ojos de quienes veían sus miembros gangrenarse era la imagen más cruel de la guerra. La certeza de que la muerte vendría, no por una bala gloriosa, sino por una infección lenta y agonizante, era una carga demasiado pesada. Aquellos hombres, antes llenos de valentía e idealismo, eran reducidos a sombras de sí mismos, prisioneros de un cuerpo que los traicionaba, en una trampa de hielo y dolor de donde parecía no haber salida. Con cada día que pasaba, la esperanza disminuía, sepultada bajo capas de nieve y de desesperación, y con cada día que pasaba, la esperanza disminuía, sepultada bajo capas de nieve y de desesperación. No era solo el dolor físico lo que consumía a aquellos hombres, sino un tormento silencioso que atacaba la mente. ¿Qué quedaba de la valentía inicial? El idealismo de luchar por la patria, que un día los impulsó, ahora se desvanecía como humo en el viento helado. En su lugar brotaba una angustia profunda, un vacío existencial. Se veían como meras piezas desechables en un tablero de ajedrez macabro, donde el invierno era el jugador más cruel. El miedo a ver el propio cuerpo transformarse en algo irreconocible, en una masa putrefacta, era una tortura constante. Muchos miraban sus pies, sus manos, sus miembros con una mezcla de pavor y repulsión, casi como si ya no fueran suyos. La identidad se perdía. El soldado fuerte, el hombre de familia, el joven soñador, todos eran engullidos por la sombra de la gangrena. Con cada ampolla que surgía, con cada mancha oscura que se esparcía, era como si un pedazo del alma fuera arrancado, sustituido por el terror de la mutilación inminente o de la muerte lenta. Y lo peor, amigo mío, era la impotencia de no poder hacer nada, de ver a sus camaradas, sus parceros de trinchera, consumirse a su lado. La camaradería, forjada en el fuego del combate, ahora era puesta a prueba por la tragedia de la enfermedad. Un hombre,
Con el brazo ya ennegrecido, susurraba despedidas a los que aún tenían alguna oportunidad. Otro, con los pies en carne viva, pedía que lo mataran para que el sufrimiento cesara. Era un escenario de horror que ni el más cruel de los enemigos podría haber orquestado. Las trincheras se convirtieron en fosas abiertas, donde los vivos convivían con los moribundos y los moribundos con los muertos, en una danza macabra sin fin. Las decisiones, las decisiones, se volvían cada vez más crueles, más inhumanas, con la crisis de la gangrena alcanzando su pico, especialmente en los inviernos más rigurosos o después de ofensivas que resultaban en ríos de heridos. Los líderes se vieron acorralados. Ya no había forma de ignorar la avalancha de cuerpos enfermos y mutilados. Los hospitales de campaña, improvisados en tiendas heladas o graneros abandonados, estaban abarrotados. No había espacio, no había material, no había personal suficiente para lidiar con semejante catástrofe. Imagine la escena: médicos exhaustos, con el rostro marcado por la privación y la desesperación, teniendo que elegir a quién salvar. Un soldado con una herida de bala limpia, pero sin los pies, u otro con una herida menor pero con la gangrena avanzada y sin esperanza. Era una ruleta rusa de la vida y la muerte, donde la suerte era dictada por la gravedad de la infección y la capacidad de soportar una cirugía sin anestesia. El olor a éter, cuando lo había, se mezclaba con el olor acre de pus y sangre. Las pilas de miembros amputados crecían, testigos silenciosos de una batalla contra un enemigo que no empuñaba armas, sino que cegaba vidas con la misma eficacia. Los cuerpos apilados en la nieve fuera de los puestos de socorro no eran solo números, eran padres, hijos, hermanos. Eran jóvenes que pocas semanas antes soñaban con volver a casa, con sus familias, para una barbacoa un domingo. Ahora eran solo una víctima anónima del infierno blanco, sus rostros congelados en una expresión de dolor y resignación. El contraste entre la valentía que mostraban en combate, el coraje de avanzar bajo fuego enemigo y la vulnerabilidad ante la enfermedad era chocante. Podían enfrentarse a balas, pero eran impotentes ante un vacilo. Y los comandantes, allá atrás, en sus cuarteles generales, enfrentaban sus propios dilemas. ¿Mantener la línea del frente? ¿Pero con qué hombres? Los hospitales de campaña estaban drenando recursos y personal. Las divisiones estaban siendo diezmadas, no por el enemigo, sino por la enfermedad. Las órdenes eran dadas con una frialdad calculada, sacrificando a menudo la salud y la vida de los hombres por el mantenimiento de la posición estratégica, por el honor de la bandera. Era una matemática cruel, donde las vidas eran solo variables en una ecuación de guerra. La evacuación, cuando ocurría, era una odisea. Soldados heridos y gangrenados eran arrastrados en camillas improvisadas, en carretas o incluso cargados a la espalda de compañeros exhaustos, por kilómetros de terreno irregular y congelado. Cada bache era una agonía, cada parada una oportunidad de congelación. Muchos no llegaban al destino, sucumbiendo en el camino, sus cuerpos perdidos en la inmensidad blanca, olvidados por la nieve que caía incesantemente, como un velo sobre la tragedia. La resolución inmediata de la crisis de la gangrena, si es que se puede llamar así, no fue una victoria, fue una gestión de pérdidas, un intento desesperado de contener la hemorragia humana. No había gloria, no había héroes, solo la cuenta macabra de los muertos y mutilados, un número abrumador que hablaba más alto que cualquier discurso patriótico. La gangrena, ese enemigo invisible, dejó una marca indeleble en aquellos campos de batalla, un testimonio silencioso del costo real de la guerra, de la crueldad de la naturaleza y de la fragilidad de la vida humana ante tal adversidad. La guerra no era solo sobre disparar y avanzar, era sobre sobrevivir minuto a minuto a una muerte que venía de dentro, sin aviso, sin piedad. Y esa muerte silenciosa, que corroía la carne y el alma, alcanzó su punto más brutal en los picos del invierno, cuando el hielo se convertía en un juez implacable. Ya no era una cuestión de controlar la situación, era una avalancha de cuerpos enfermos, una inundación de desesperación que amenazaba con ahogar cualquier vestigio de orden y esperanza. La crisis de la gangrena, mi querido, no era una estadística distante, era una realidad palpable, fétida y agonizante, que se esparcía por las trincheras como un incendio incontrolable,
especialmente después de las grandes ofensivas que dejaban atrás un rastro de heridos y, consecuentemente, más víctimas para el enemigo invisible. Los líderes militares, aislados en sus cuarteles generales, enfrentaban un dilema que helaba la médula más que el propio invierno. ¿Cómo mantener la moral de las tropas cuando los hombres no temían solo a las balas enemigas, sino a la putrefacción silenciosa que les robaba los miembros, la vida? Las líneas del frente necesitaban ser mantenidas, a cualquier costo, pero el costo humano se estaba volviendo insostenible. Las divisiones antes robustas y llenas de vigor eran ahora reducidas a sombras, diezmadas no solo por los proyectiles, sino por una enfermedad que no hacía distinción entre cobardes y héroes. Las decisiones eran brutales, tomadas con un peso en el corazón que pocos podían comprender. Se sacrificaba la salud y a menudo la vida de miles por el mantenimiento de una posición estratégica, por un puñado de metros de tierra congelada. Era una contabilidad macabra, donde las vidas eran meros números en un informe de pérdidas y ganancias. En los hospitales de campaña, la escena era de una película de terror. Tiendas improvisadas, graneros abandonados. Cualquier refugio ofrecía un escenario para la desgracia. El aire era denso, pesado, impregnado con el olor a pus, sangre y desinfectantes rudimentarios que poco hacían contra la marea de infección. No había espacio para nadie más. Los pasillos improvisados estaban atestados de heridos y enfermos, gimiendo en camas de paja o directamente en el suelo helado. Médicos exhaustos hasta el límite de la cordura, con los ojos hundidos y las manos temblando, eran forzados a elecciones imposibles. ¿A quién salvar? ¿Al joven con una pierna destrozada por una metralla pero con la gangrena ya avanzada? ¿O al veterano con una herida de bala limpia pero sin los pies, ambos con pocas posibilidades? Era una ruleta rusa de la vida y la muerte, donde la suerte era dictada por la gravedad de la infección y la capacidad de soportar una cirugía sin anestesia, con instrumentos muchas veces inadecuados. La visión era desgarradora, amigo mío. Pilas de miembros amputados crecían fuera de las tiendas, un montículo macabro que atestiguaba la brutalidad de la guerra y la implacable marcha de la gangrena. Eran brazos, piernas, pies que un día corrieron, trabajaron, abrazaron. Ahora eran solo objetos desechados, recordatorios silenciados de vidas cegadas. Afuera, la nieve caía incesantemente, cubriendo los cuerpos que no podían ser enterrados inmediatamente, transformándolos en meros montículos blancos, olvidados por el paisaje indiferente. Aquellos rostros, congelados en expresiones de dolor y resignación, eran el espejo de una desesperación que trascendía la valentía del combate. Podían enfrentarse a balas con coraje, pero eran impotentes ante un vacilo, ante una muerte que venía de dentro, sin aviso, sin piedad. La evacuación de los heridos, cuando era posible, era una odisea de dolor y sacrificio. Soldados gangrenados eran arrastrados en camillas improvisadas, en carretas que se sacudían en carreteras llenas de baches, o en actos de pura camaradería, cargados a la espalda de compañeros exhaustos. Cada bache era una agonía punzante, cada parada una oportunidad de sucumbir al frío o a la infección. Muchos no llegaban al destino, sus cuerpos perdidos en la inmensidad blanca, engullidos por la nieve que caía como un velo sobre la tragedia. La resolución de la crisis de la gangrena no fue una victoria, no hubo desfile ni medallas, fue una gestión de pérdidas, un esfuerzo desesperado por contener la hemorragia humana, por contabilizar los estragos de un enemigo que no empuñaba armas, sino que cegaba vidas con la misma eficacia. La cuenta macabra de muertos y mutilados, un número abrumador, hablaba más alto que cualquier discurso patriótico, que cualquier promesa de gloria. La gangrena, ese enemigo invisible, dejó una marca indeleble en aquellos campos de batalla, un testimonio silencioso del costo real de la guerra, de la crueldad de la naturaleza y de la fragilidad de la vida humana ante tal adversidad. La guerra entonces no era solo sobre disparar y avanzar, era sobre sobrevivir, minuto a minuto, a una muerte que venía de dentro, sin aviso, sin piedad. Y los que sobrevivieron, mi querido, cargaron cicatrices que el tiempo nunca pudo borrar, y los que sobrevivieron, mi querido,
Cargaron cicatrices que el tiempo nunca pudo borrar. No eran solo las marcas visibles de las amputaciones, de los miembros fantasma que dolían incluso sin existir, o de las pieles estiradas y desfiguradas. Ah, no. Las heridas más profundas eran aquellas que se escondían en el alma, invisibles pero tan reales como cualquier fragmento de hueso roto. Muchos volvieron a casa con un cuerpo diferente, un cuerpo que los traicionaba, que les recordaba a cada paso el infierno que habían atravesado. Imagine la escena: un joven fuerte que antes jugaba un partido de fútbol con los amigos en el campito de tierra, ahora regresaba sin una pierna, dependiente de muletas o de una prótesis rudimentaria. Lo que era un simple acto de caminar, de subir una escalera, se convertía en una montaña a escalar diariamente. La lucha por reintegrarse a la sociedad era casi tan cruel como la guerra. Las familias, antes esperanzadas, se encontraban con un extraño, un fantasma del hijo o marido que se fue. Aquel brazo fuerte que ayudaba en el campo o el pie ligero que bailaba un paso doble eran ahora memorias dolorosas. El trauma psicológico era una sombra constante, pesadillas vívidas, el olor a carne podrida que volvía en momentos inesperados, el sonido de los gritos de dolor resonando en la mente. Muchos desarrollaban lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático, pero en aquella época era visto como debilidad, como nervios de guerra. La sociedad en su mayoría no sabía cómo lidiar con estos hombres rotos, tanto física como emocionalmente. El estigma era pesado. Eran héroes de guerra, sí, pero héroes con cuerpos mutilados y mentes atormentadas, a menudo excluidos, marginados, incapaces de retomar sus vidas de antes. El dolor fantasma, aquella sensación de picazón, quemazón o punzadas en un miembro que ya no existía, era un recordatorio cruel e incesante de la pérdida. Era como si la gangrena hubiera dejado su firma, un tormento perpetuo. Pero de esta tragedia, amigo mío, brotaron lecciones duras pero esenciales que moldearon el futuro de la medicina militar y de la propia logística de guerra. La experiencia brutal con el pie de trinchera y la gangrena a gran escala forzó una reevaluación completa de las prácticas médicas. Los ejércitos aprendieron de la peor forma la importancia vital de la profilaxis. No bastaba con tener médicos y hospitales. Era necesario prevenir la enfermedad antes de que se instalara. La necesidad de botas adecuadas, que pudieran cambiarse y secarse regularmente, la importancia de calcetines limpios y secos, y la higiene básica en las trincheras, cosas que parecían triviales, pero que se mostraron cruciales. La evacuación rápida de los heridos y enfermos se convirtió en una prioridad. Se entendió que cada minuto contaba. Una herida que podría tratarse con éxito si se atendía en horas, se convertía en una sentencia de muerte si el rescate tardaba días. La logística para mover a estos hombres de las líneas del frente a hospitales de campaña, mejor equipados, y si era necesario, a la retaguardia, fue mejorada. Se desarrollaron sistemas de transporte más eficientes, trenes hospitalarios, ambulancias. La velocidad en la remoción de heridos no era solo una cuestión de humanidad, sino de estrategia, de mantener la fuerza de combate y el tratamiento de heridas en entornos extremos. Ah, esa fue una revolución. La necesidad de antisépticos más eficaces, de técnicas quirúrgicas que pudieran aplicarse en condiciones precarias, y el desarrollo de antibióticos, mucho después es cierto, pero impulsado por estas experiencias, fueron respuestas directas al horror de la gangrena. Las investigaciones sobre infecciones bacterianas, sobre cómo combatir la putrefacción y salvar miembros, obtuvieron un impulso sin precedentes. La medicina de combate, que antes era rudimentaria y se centraba en detener hemorragias, se transformó en una ciencia compleja, buscando no solo salvar vidas, sino preservar la funcionalidad del cuerpo. La memoria colectiva de estos horrores es un legado agridulce. Hoy podemos visitar memoriales que silenciosamente cuentan estas historias, como el Memorial de Verdún o los incontables cementerios de guerra esparcidos por Europa. No son solo homenajes a los muertos por balas, sino también a los que sucumbieron a la enfermedad, al frío, a la gangrena. Los relatos de veteranos, cuando aún estaban vivos, eran un testimonio conmovedor. Hombres que, incluso décadas después, aún recordaban el olor,
el dolor, la desesperación de sus compañeros. Sus historias, a menudo contadas con la voz quebrada, son una alerta poderosa. Las obras literarias, las películas, los documentales que se crearon a partir de estas experiencias sirven como guardianes de esta memoria. Nos recuerdan que la guerra no es solo heroísmo y estrategia, sino también sufrimiento indescriptible y la batalla silenciosa contra enemigos invisibles. La gangrena, en particular, se convirtió en un símbolo del sufrimiento oculto de la guerra, aquel que no aparece en los desfiles, que no gana medallas, pero que cegó más vidas y dejó más marcas que muchas batallas famosas. Es la cara brutal y deshumana del conflicto, a menudo eclipsada por las grandes hazañas heroicas y las narrativas de gloria. Es el recuerdo de que, detrás de cada uniforme, había un ser humano frágil, vulnerable a la naturaleza y a la crueldad de la enfermedad. Estas cicatrices, amigo mío, visibles e invisibles, son el legado inmortal de los que enfrentaron el infierno blanco y la amenaza silenciosa de la gangrena. Estas cicatrices, amigo mío, visibles e invisibles, son el legado inmortal de los que enfrentaron el infierno blanco y la amenaza silenciosa de la gangrena. Y así, la historia de la gangrena en las líneas del frente congeladas se alza como un lamento, un grito silencioso que resuena a través del tiempo, recordándonos una verdad brutal. La guerra es un monstruo de 1000 caras, y no todas sus armas son de acero y pólvora. Algunas son invisibles, traicioneras, y corroen el cuerpo y el alma de forma lenta y agonizante. En medio de esta oscuridad gélida, sin embargo, la resiliencia humana, la capacidad de luchar por cada respiración, por cada día, incluso cuando todo parecía perdido, brilla como una llama obstinada. Es un testimonio de la fuerza indomable del espíritu, de la solidaridad que nace en la desesperación más profunda, de la voluntad de vivir contra toda probabilidad. La gangrena nos enseña que la batalla por la supervivencia va mucho más allá del enemigo visible, que la mayor guerra a menudo se libra dentro de nosotros, contra la enfermedad, contra el miedo, contra la propia naturaleza, y que las cicatrices, mi querido, sean ellas visibles o invisibles, son el precio de la historia, el costo de un conflicto que transformó hombres en héroes renuentes y a la medicina en una carrera contra el tiempo. ¿Qué otra historia de sacrificio y superación le gustaría ver desvelada? Dé un me gusta y comparta este video con su gente y suscríbase al canal para que más voces del pasado no sean olvidadas. Deje su comentario y únase a nuestra comunidad de exploradores de la historia.